Hola chicos, muy buenas tardes. Este es el segundo video de la clase del diodo Zener, así que arranco diciéndoles que si no vieron el anterior, les recomiendo que primero vean el anterior para después seguir con este. En el video anterior entonces habíamos hablado de que el diodo Zener tenía que estar conectado en inversa. Habíamos hablado que cuando circula una corriente considerable inversa mantenía un voltaje constante y que necesitábamos en serie al mismo que haya una resistencia para limitar esa corriente, para asegurarnos que esté en un rango de valores seguros. Pero también dijimos que el objetivo principal del diodo Zener era, o uno de los objetivos es funcionar como regulador de voltaje, de forma que si yo coloco en paralelo a mi diodo un bloque, ¿sí? Que supongamos que este bloque necesita un voltaje de 5 volts, la función que va a cumplir entonces el diodo Zener es que incluso si mi fuente principal variase su tensión entre un rango también determinado, el voltaje en el diodo Zener se mantendría prácticamente constante a 5.1 volts, entonces también lo haría el voltaje en mi bloque, ¿sí? Por eso decimos entonces que en este tipo de circuito mi diodo Zener está funcionando como regulador de voltaje, porque me protege, si quieren, también a mi bloque, me lo está protegiendo contra cambios en mi fuente de tensión principal. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un circuito de ese tipo completo y vamos a analizar ahora sí sobre ese circuito todas nuestras variables. Entonces, tenemos nuestra fuente, vamos a llamarla BS. Tenemos nuestra resistencia limitadora, que la llamamos RS. Tenemos nuestro diodo Zener, que recuerden, por ahora tiene que estar polarizado en inversa. Y en paralelo al diodo Zener vamos a tener también el bloque que yo quiero alimentar, ¿sí? Por ahora, igual que hemos tratado anteriormente, yo voy a dibujar una resistencia, ¿sí? Voy a llamar RL y este es DZ, diodo Zener. Pero recuerden, ¿sí?, que esta resistencia, ¿sí?, representa en realidad un bloque, ¿sí? Es decir, podría ser un conjunto de componentes, podría ser, qué sé yo, la resistencia y un LED, podría ser un circuito más complejo, ¿sí?, que cumpla otra función, ¿sí? Cualquier circuito, lo importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí?, en ese circuito es que este circuito va a necesitar un voltaje determinado para funcionar correctamente. ¿Está bien? Entonces necesitamos conocer cuáles son los parámetros de ese bloque, ¿sí? En mi caso, en el caso de la resistencia, yo voy a definir que el voltaje que va a necesitar esta resistencia, ¿sí?, o que tiene que tener, va a ser de, por ejemplo, 5 volts, ¿sí? Y también necesitamos conocer, ¿sí?, cuál va a ser la corriente que va a consumir este circuito o en este caso resistencia, ¿sí? Vamos a suponer en nuestro caso que voy a estar manejando una corriente IRL de, vamos a poner por ejemplo, 50 miliamperes, ¿sí? ¿Está bien? Repito, ¿de dónde saco estos valores? ¿Sí? Los saco de las características que tenga el elemento que yo conecte en paralelo a mi diodo Zener. Obviamente, una resistencia, yo no tengo forma de saber una resistencia cuánto voltaje necesita y cuánta corriente va a consumir, ¿sí? Pero supongamos que acá yo dibujo un circuito, ¿sí?, y que yo sé que ese circuito necesita 5 volt y 50 miliamperes. ¿Está bien? En todo caso, yo sí, si esto se trata de una resistencia, estamos hablando de una resistencia de 100 ohms, ¿sí? Vamos a ponerlo por las dudas, para que no tengan dudas, ¿sí? RL, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? RL tendría una resistencia de 100 ohms, ¿sí? Entonces, si yo hago
por si no lo entienden, si yo hago 5 dividido 100 ohms, me va a dar 50 miliamperes. ¿Está bien? Que es la corriente que va a consumir. Bien. Pero, ¿por qué explico esto? Porque no necesariamente necesito saber la resistencia del bloque que yo tenga acá, ¿sí? Sí necesito saber cuánto voltaje va a necesitar ese bloque y cuánta corriente va a consumir. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer entonces análisis de tensión y de corrientes, como ya conocemos con leyes de Kirchhoff. Sabemos que vamos a tener una corriente que va a salir por el positivo, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando la corriente se encuentre con este nodo? Ustedes ya lo saben, se va a dividir en dos partes esa corriente, ¿sí? Una va a pasar por el diodo Zener y otra va a pasar por mi resistencia o mi carga RL, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a esta corriente IS, a esta corriente la vamos a llamar IZ y a esta corriente la vamos a llamar IRL, ¿sí? Si hacemos, recuerden Kirchhoff, que ya lo hemos hecho esto, acá tengo un nodo donde entra una corriente y salen dos. Por lo tanto, si lo planteo como una ecuación, puedo decir que IS es igual a IZ más I, vamos a llamarle L, así lo hacemos más cortito, ¿sí? IL. Recuerden que se suele utilizar la letra L cuando se habla de una carga, ¿sí? Que L en inglés, carga en inglés es load, ¿sí? Por eso se suele utilizar la letra L. Entonces, acá, felizmente, ya tenemos planteada nuestra primera ecuación, ¿sí? Que IS es igual a IZ más IL. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa con los voltajes. También lo analizamos con Kirchhoff, como lo venimos haciendo hasta ahora con circuitos mixtos de resistencias. Primero notamos, recuerden, que cuando dos componentes están en paralelo, ¿sí? Tienen el mismo voltaje, ¿sí? Eso nosotros ya lo sabemos, ¿sí? Por las dudas lo anoto acá. ¿Qué quiere decir que estoy diciendo? Que el voltaje del diodo Zener va a ser igual a el voltaje en RL, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Ahora, teniendo en cuenta que estos dos están en paralelo, yo podría decir que el voltaje de mi fuente se va a distribuir entre un voltaje que va a caer en la resistencia y entre un voltaje que va a caer en el diodo Zener. ¿Está bien? Por lo tanto, yo podría decir que la tensión de mi fuente es igual a BRS, ¿sí? Más BDZ. ¿Estamos? Que recuerden que BDZ es la misma que BRL. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Está bien? Entonces, acá tengo definidas las dos ecuaciones más importantes que necesitamos conocer para calcular los parámetros del diodo Zener, ¿sí? Bueno, ahora, vamos a un caso real. En un caso real, o aproximadamente real, ¿sí? Recuerdo que cuando estudiamos electrónica tenemos que ir yendo de a poquito desde lo ideal hasta lo real. Entonces siempre nosotros empezamos explicando cosas de forma ideal y de a poco vamos yendo a casos reales. En realidad, en casos reales hay un montón de variantes a tener en cuenta. Por eso digamos que de a poquito nosotros les empezamos mintiendo un montón y cada vez les mentimos menos, ¿sí? Yo ahora les voy a dejar de mentir, digamos, pero igual hay algunas cositas que no las vamos a tener en cuenta para no hacer demasiado complejo el asunto. Lo que quiero decir es que en un caso supuestamente real, estos valores yo los tengo, ¿sí? Por lo tanto, IL, vamos a corregir acá también, yo tengo IL, ¿sí? Y tengo BRL, ¿sí? Lo que yo, en un caso real, lo que yo tengo que calcular es qué diodo Zener voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué modelo? ¿Sí? ¿Cuál es el diodo Zener que voy a comprar? ¿Sí? Y también necesito saber qué valor va a tener RS, ¿sí? Porque normalmente el valor de BS, ¿sí? El valor de la fuente,
Normalmente también lo tengo, ¿sí? Normalmente. Vamos a suponer, en nuestro caso, que BS es de 20 volts, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces de este circuito? ¿Cuál es el desafío que yo tengo? El desafío que yo tengo es alimentar un equipo, ¿sí? un bloque que necesita 5 volts, pero con una fuente de 20. ¿Sí? Ese es mi desafío. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a utilizar un conjunto resistencia diodo Zener para regular, ¿sí? ese voltaje. ¿Está bien? Por ahora vamos a tener en cuenta, hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes que me van a ayudar a sostener mi mentirita. Por ahora es importante tener en cuenta y aclarar que tanto IL como BS, ¿sí? Vamos a suponer para nuestro caso de estudio que van a ser constantes. Es decir, que no varían. Es decir, que esta carga va a consumir siempre 50 miliamperes, ¿sí? Y que mi fuente va a tener siempre 20 volts, que no va a haber variaciones. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si hay variaciones, en realidad tenemos que tener otros parámetros en cuenta. La idea ahora es hacer un cálculo bien simple y después vamos a tener en cuenta esas variaciones para avanzar en el cálculo, ¿sí? Por ende, entonces, a lo que yo quiero llegar es que los valores que yo tengo que calcular entonces van a ser estos. Tengo que calcular qué diodo Zener usar y tengo que calcular el valor de RS. ¿Sí? Bueno, para saber qué diodo Zener usar, por ahora lo que tengo que mirar es el voltaje que yo necesito. Como yo necesito un voltaje de 5 volts, ¿está bien? Entonces necesito un diodo Zener que mantenga en sus extremos esa tensión, ¿sí? O lo más parecido posible cuando circula la corriente. ¿De dónde saco eso? Me voy a la hoja de datos, ¿sí? Y ya sabemos que tenemos un diodo que mantiene una tensión de 5,1 volts, ¿sí? Constantes. Entonces este va a ser el diodo que yo voy a utilizar, ¿sí? El 1N5231. ¿Sí? Fíjense que simplemente, por ahora, ¿no? Con el valor de tensión, ya sé que voy a utilizar un diodo Zener de 5,1 volts, ¿sí? Entonces voy a poner 5,1 volts, 1N5231. Bien. Ahora RS. ¿Cómo calculo RS? Bueno, acá yo tengo que tener en cuenta, obviamente, como ustedes ya saben, ley de Ohm. ¿Sí? RS va a ser igual a, digamos, voltaje en RS dividido corriente. ¿Sí? Que la corriente que circula en RS nosotros la llamamos IS. ¿Sí? IS. Bien, entonces el desafío acá es calcular BRS y calcular IS para poder calcular la resistencia. Bien. Vamos con el más fácil, que a mí me parece que es BRS. Para eso tengo que mirar estas fórmulas. ¿Sí? Mi fórmula de voltaje es esta. Yo tengo BS es igual a BRS menos BDZ. Vamos a anotarla acá. BS es igual a BRS menos BZ. ¿Sí? BS la conozco. 20 volts. ¿Sí? BRS no lo conozco, es lo que yo quiero calcular. Y BZ también la conozco porque es la tensión de mi diodo, ¿sí? 5,1 volt. Entonces el cálculo me va a quedar que BRS es igual obviamente a 20 volts menos 5,1 volts. Esto me va a dar 14,9 si no me equivoco, por la duda hacemos la cuenta. 14,9 volts. Bien, 14,9 volts. ¿Sí? Acá ya tenemos entonces, no sé si esto me queda bien. Tenemos acá
el valor de BRS. Que si ustedes para cálculos futuros lo quieren analizar de otra forma, o dicho más vulgarmente, RS va a aguantar, digamos, toda la tensión que le sobra al diodo Zener. ¿Sí? Es decir, el diodo Zener va a mantener 5 volts, ¿sí? La fuente tiene 20, lo que resta va a caer siempre en RS. ¿Sí? De hecho, esa también es otra función de RS. Dicho así en bruto, es aguantar toda la tensión que le sobra al diodo Zener. ¿Sí? En este caso, al diodo Zener, digamos que le sobran 14,9 volts. Entonces, ¿a dónde van? A BRS. ¿Sí? Y ahora me faltaría calcular IS. ¿Sí? Vamos a nuestra fórmula de corriente, que también la tenemos. Dijimos IS es igual a IZ más IL. ¿Sí? Bien, pensamos. IS no la tengo, es lo que tengo que calcular. IZ todavía no la hallé. IL sí la tengo, porque IL es este valor de acá, ¿sí? 50 mA. Pero me falta calcular IZ. ¿Sí? Tengo que definir yo el valor de IZ. ¿Cómo lo defino? Como lo vimos en el video anterior, ahora lo voy a repasar. Para calcular IZ, lo que yo tengo que tener en cuenta primero siempre es la potencia máxima del diodo Zener. ¿Sí? Vamos a mi hoja de datos y vamos a ver que la potencia máxima del diodo Zener es 500 miliwatts. ¿Sí? Recuerden, esto está en la tabla de máximos absolutos. Quiere decir que yo nunca debería llegar a trabajar a esta potencia. Entonces, vamos a hablar nuevamente un poquito acerca de la potencia, por si alguno a esta altura no lo recuerda. La potencia del diodo Zener, ¿cómo la calculamos? La calculamos con la tensión que cae en el Zener por la corriente. ¿Sí? En mi ejemplo, la corriente del diodo Zener va a ser siempre 5,1 volts, ¿sí? Porque yo utilicé este modelo de diodo Zener. ¿Sí? Ahora, la potencia, ¿sí? Yo el cálculo que voy a hacer ahora es, quiero obtener la corriente máxima, es decir, ¿qué corriente va a circular en el diodo para que disipe una potencia de 500 miliwatts? Para eso entonces voy a reemplazar potencia por 500 miliwatts, ¿sí? Tensión por 5,1 volt, ¿sí? Y acá voy a despejar IZ. Como estoy trabajando con la potencia máxima, yo entonces voy a llamar IZ máximo. ¿Sí? O como veíamos en una de las primeras tablitas, este sería IZM, lo que estamos calculando. ¿Sí? Vamos a llamarlo igual. IZM. Entonces, IZM es 500 miliwatts, si estoy despejando esa fórmula, simplemente, dividido 5,1 volts. Esto me da, voy a usar la calculadora, que ya lo hicimos en el cálculo anterior, me da 98 miliamperes. Ahora bien, ¿qué habíamos dicho de este valor? Y lo repito, habíamos dicho que este valor, ¿sí?, es el valor de corriente que si circula por el diodo Zener va a estar disipando 500 miliwatts. ¿Sí? Es decir, esta sería la corriente máxima que aparecería en la tabla de máximos absolutos. Que de hecho, si se fijan, acá hay una línea que dice corriente de Zener, que estamos en la tabla de máximo absoluto, y no me da un número, pero me dice cómo calcularla. Tengo que dividir potencia total dividido voltaje de Zener, que es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces acá, ¿por qué no la calcula? Porque esta tabla aplica a todos los diodos, ¿sí? Y depende del voltaje que tenga el diodo, la corriente va a ser distinta. Entonces, si yo tuviera que hacer una tablita así para mi diodo de 5,1 volts, acá iría 98 miliamperes. Bueno, entonces, recuerden, yo nunca tengo que trabajar a 98 miliamperes, ¿sí? Tengo que trabajar a una corriente siempre menor. No tengo que hacer los cálculos para que circule 98 miliamperes en mi diodo, ¿sí? Porque se puede quemar, se puede destruir. Entonces, como regla general, ¿qué dijimos? Dijimos que vamos a utilizar una corriente
más o menos entre un 15 y un 20% de esto. No 15% menor a esto, sino que si yo digo que 98 es el 100%, entonces un 15 o un 20%. ¿Sí? Por si alguno no se acuerda, yo si por ejemplo quiero sacar el 15% de 98, yo lo que puedo hacer es hacer 98 por 15 dividido 100. ¿Sí? De esta forma calculo el 15%, por si no recuerdan cómo hacerlo. Hacemos 98 miliamperes, ¿sí? Porque es mili. Tengan cuidado, yo acá no lo escribí, pero es mili. Entonces en la calculadora tengo que hacer 98 por 10 a la menos 3 por, vamos a hacer 15 dividido 100, que sería el 15%. Esto me va a dar 14,7 miliamperes. ¿Sí? Entonces, este valor que yo acabé de calcular, ¿sí? 14,7 miliamperes, va a ser sí una corriente cómoda, digamos, una corriente a la que sí va a poder trabajar mi diodo Zener sin destruirse. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estoy lejos del máximo. El máximo es 98. 14,7, 15, estoy lejos. ¿Puedo utilizar 20? Sí. ¿Puedo utilizar 10? Sí. ¿Puedo utilizar 30? Sí. ¿40? Sí. Puedo. Pero tengan en cuenta, que lo vimos en el video anterior, que mientras mayor sea esta corriente, mayor va a ser este voltaje. Es decir, me voy a ir pasando de 5,1 volts. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado con ojo. No tenemos que elegir una corriente grande porque sí. Más bien, preferir elegir una corriente bajita. Por eso les digo, usemos este parámetro. 15%, 10% de la máxima. ¿Sí? No más. Entonces, yo acá defino, vamos a cambiar de herramienta, defino entonces que mi IZ va a ser de 14 miliamperes. Usemos un número redondo porque, como les decía, no me va a cambiar mucho si uso 14, si uso 15, si uso 13, ¿sí? Entonces uso 14, perdón. Bueno, ya tengo IL, ¿sí? Que IL, repito, lo tengo acá, 50. Tengo IZ, ahora sí puedo calcular felizmente IS, que es la suma de IZ más IL, es decir, 14 miliamperes más 50 miliamperes. Esto me va a dar 64 miliamperes. Es decir, esta va a ser la corriente que va a circular por la resistencia RS, que es lo que estamos calculando en este momento. ¿Sí? RS es lo que estamos calculando ahora. Bueno, ya tenemos todos los valores. Entonces, fíjense, para que también lo analicen de otra forma, así como dijimos que RS tiene que aguantar el voltaje que le sobra al diodo Zener, digamos, si hablamos de corriente, RS tiene que poder soportar la corriente del Zener y la corriente de mi carga, ¿sí? Tiene que aguantar las dos corrientes RS. Entonces, vamos a achicar esto, así me queda más cómodo. Dijimos entonces, RS era BRS dividido IS. ¿Sí? Ya calculamos BRS e IS. BRS dijimos 14,9 volts. IS 64 miliamperes. Vamos a la calculadora. Hago 14,9 dividido 64 miliamperes, es decir, 64 exponencial a la menos 3. Y esto me da 232 ohms, ¿sí? Me da 232,18, voy a redondear, ¿sí? Obviamente en la práctica no vamos a utilizar 232 ohms, sino que vamos a utilizar un valor más cercano, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si utilizo un valor mayor, esta corriente, la corriente de acá, la corriente del diodo Zener va a ser un poco mayor,
¿sí? Y si utilizo una resistencia, perdón, si utilizo una resistencia mayor, la corriente va a ser menor, ¿sí? Y si utilizo una resistencia menor, la corriente va a ser mayor, ¿sí? Pero como yo, como les repito, como estoy lejos de mi corriente límite, ¿sí? No voy a tener ningún problema. Bueno, otro parámetro, ya calculé RS, es decir, a este punto ya puedo hacer mi circuito, ¿sí? Porque ya tengo el valor de RS, tengo el valor de mi diodo, ¿sí? Cuando pasemos a la práctica, hay un parámetro que sí es muy importante calcular, que es la potencia de la resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a calcular, van a comprar una resistencia, recuerden que las pueden pedir de un cuarto de watt, medio watt, un watt, 2 watts, ¿sí? En este tipo de circuitos suele ser normal que estas resistencias calienten mucho, ¿sí? Eh, entonces hay que comprar de una potencia adecuada para que esta resistencia no caliente demasiado y para que no se destruya. Por eso en este tipo de circuitos es importante calcular la potencia. ¿Cómo calculo la potencia? Recuerden que hay varias formas, tensión por corriente y sus derivados. Vamos a hacer tensión por corriente, es BRS por IS, ¿sí? BRS dijimos que era 14,9, si no me equivoco, 14,9 volts, IS era 64 miliamperes. Esto me da 953 miliwatts. Es decir, este circuito no lo podríamos ensayar en la protoboard con las resistencias que usamos normalmente en clase. ¿Por qué? Porque las que usamos normalmente en clase o las que nos venden cuando no les decimos la potencia suelen ser de medio watt o un cuarto de watt. Es decir, suelen ser de 500 miliwatts o suelen ser de 250 miliwatts, ¿sí? Entonces ninguna de estas dos me serviría para mi ejemplo, ¿sí? Después de 500 miliwatts vienen resistencias de 1 watt, que serían 1000 miliwatts. Tampoco me serviría porque estoy muy cerca, ¿sí? El 1 watt es la resistencia máxima, la potencia máxima de la resistencia. Y si la voy a exigir a 950 miliwatts, es decir, 0,95 watt, estoy muy cerca, entonces tampoco me serviría una de 1 watt. Tendría que usar por lo menos una de 2 watts o 3, mejor. ¿Sí? Mejor una de 3 watts para que la resistencia esté sobrada y no caliente demasiado, ¿sí? Pero bueno, en la simulación no nos damos cuenta, ¿sí? Hablando de simulación, vamos a simular este circuito. Dijimos que mi carga equivalía a una resistencia de 100 ohms, entonces acá voy a poner en paralelo una resistencia de 100 ohms. Voy a dejar lugar ahí para un amperímetro. Voy a poner amperímetros y voltímetros por todos lados, así medimos todas las corrientes. Vamos a poner otro por acá. Vamos a poner un voltímetro acá en la carga para saber efectivamente que la tensión se mantenga, y vamos a poner un voltímetro en RS para ver cuál es la caída de tensión que va a tener RS. Bien, dijimos entonces, esto lo vamos a poner en miliamper, este también. La resistencia RL la llamamos de 100 ohms. El diodo está bien.
y la resistencia habíamos calculado 232 ohms, así idealmente, ¿sí? Y mi fuente de 20 volts. Vamos a ver si lo que calculamos es correcto. Bueno, fíjense efectivamente. Yo había calculado en la resistencia 14,9 volts, acá tengo 14,8, ¿sí? La corriente calculé 64 mA y efectivamente es 64 mA, ¿sí? Corriente en el diodo Zener, yo había estimado 14, acá está midiendo 12,5, lo cual no hay ningún problema, ¿sí? Corriente que consume la carga, bueno, acá está la variación que no podemos controlar, pero 50 mA y acá me da un poquito más y la tensión 5 a 5,1 está bien, es un rango admitible, ¿sí? Así que acá con la simulación pudimos corroborar que los cálculos que hice en mi circuito son correctos, ¿sí? Así que bueno, con todo esto ya podemos terminar con nuestro circuito, ¿sí? De diseñarlo, que recuerden, lo principal es calcular, obtener mejor dicho, qué modelo de diodo Zener vamos a utilizar y qué valor de RS. Esto fue todo, chicos, espero que hayan entendido y nos vemos la próxima.